Existen muchas costumbres de pueblos y naciones consideradas como valores que van a permitir las mejores convivencias entre los unos y los otros. Estos pueden ser considerados universales. Por ejemplo, la hospitalidad. En la cultura japonesa, la hospitalidad se expresa a través del concepto de omotenashi, que significa atención y servicio a los demás. Los japoneses se esfuerzan por hacer sentir a sus invitados como en casa, ofreciendo comida, bebida y alojamiento. Otro valor es el respeto a los mayores. Por ejemplo, en la cultura china, los mayores son muy respetados y se les consulta sobre temas importantes. Otro valor universal es la tolerancia. En la cultura canadiense, la tolerancia se considera un valor fundamental. El gobierno canadiense promueve la tolerancia a través de programas educativos y campañas públicas. Entiéndase esto para el cristiano. Tolerancia es amar al prójimo y soportar las ofensas al mismo tiempo, predicando el evangelio. Otro valor importante podemos mencionar es la cooperación. En la cultura suiza, la cooperación es muy valorada. Los suizos tienen una larga tradición de trabajar juntos para resolver problemas comunes. Estos son solo algunas de las muchas costumbres de pueblos y naciones que permiten las mejores convivencias entre unos y otros. El apóstol Pedro, en primera epístola que escribe, en el capítulo 3, está enseñando algunos valores del verdadero cristiano. Los ojos del Señor, dice el texto, están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo. Eso está en primera de Pedro, capítulo 13, versículo 12 de la Nueva Traducción Viviente. Pedro se va a dirigir a los cristianos dispersos en diferentes regiones de Asia Menor. Se cree que fue escrito entre el año 60 y 64 después de Cristo. Pedro escribe esta carta para animar y exhortar a los creyentes a perseverar en medio de la persecución y a vivir vida santa. En este pasaje vamos a ver valores de un buen cristiano. El capítulo 3 de Primera de Pedro, el apóstol habla sobre temas relacionados con la vida cristiana, incluyendo la sumisión a las autoridades, deber a los esposos, a las esposas, el sufrimiento y la persecución, las responsabilidades de vivir de acuerdo con los principios de la fe, es decir, ser un buen cristiano. En cuanto a este capítulo, vamos a encontrar valores de un buen cristiano, pero haciendo énfasis y concentrándonos solo en el versículo 10 y 12 del capítulo, se van a resumir los valores que nos permiten tener idea de lo que es ser un buen cristiano. Y no solo eso, sino nos va a permitir convivir unos con otros. Dice así el texto: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Eso lo dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Fíjense esta palabra: el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. En griego, la palabra rostro aquí es prosopón y se refiere a la apariencia o experiencia facial. Aquí indica que la presencia de Dios no está a favor de aquellos que hacen el mal, sino en contra de ellos. Algo así también dice Salmo, capítulo 34, versículo 15. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Martín Lutero hizo un comentario, por cierto, sobre Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Comentario sobre la primera epístola de San Pedro. Esos comentarios lo van a encontrar en una traducción abreviada de Teodoro Grabner. Según Lutero, este versículo enseña que Dios está constantemente vigilando a los ojos, a los justos, y están atentos a sus oraciones.
Y también destaca que aquellos que hacen el mal están bajo juicio de Dios y su castigo. Lutero enfatiza la importancia de vivir una vida justa y clama a los creyentes a confiar en la protección y la provisión de Dios. Como buenos cristianos, debemos esforzarnos para vivir de acuerdo a estos valores. Estos valores nos van a permitir vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Valores como nuestra conversación. Debemos ser honestos, ser sinceros en nuestras palabras. Debemos de evitar hablar mal de los demás o difundir rumores. Debemos apartarnos del mal y hacer el bien. Debemos de buscar la paz y seguirla. Esto significa que debemos esforzarnos para vivir en armonía con los demás, incluso con aquellos que son diferentes a nosotros. Debemos estar dispuestos a perdonar y a reconciliarnos. Si vivimos de acuerdo con estos valores, con estos principios, estaremos demostrando que somos buenos cristianos. Nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Creo que estos valores son esenciales para vivir una vida cristiana plena y significativa, y además de ellos, son los valores de un buen cristiano. Señor, ayúdanos a practicar estos valores y de verdad demostrar a la gente y demostrarnos a nosotros mismos y demostrarte a ti que somos buenos cristianos. Amén. Como todas las mañanas te digo, no salgas sin hablar con Dios. Desde Radio Una Oración, Pastor Ender Santiago.